próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales. Recuerden que este espacio está enfocado especialmente a la prevención, promoción y bienestar de la salud. De antemano les agradecemos que estén con nosotros conectados en este espacio. Hoy tenemos una gran invitada, ella es tecnóloga en alimentos y se llama Adriana María Arango Benjumea. Hoy hablaremos acerca de las buenas prácticas de manufactura. Adriana, muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio conmigo y brindarnos este espacio también para los televidentes. Bueno, muchas gracias a UPAN y a ustedes por el espacio que me brindan y muy buenos días a todos los televidentes de UPAN y muchas gracias pues por el acompañamiento que nos hacen hoy para esta nueva información. Listo, Adriana, vamos a hablar acerca de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Bueno, las buenas prácticas de manufactura están decretadas en la resolución 2674, que nos habla sobre la normatividad de cómo debemos de manipular los alimentos y en qué condiciones higiénico-sanitarias deben de estar y se deben de manipular. Esto se aplica para toda la producción de alimentos, fabricación, elaboración, preparación, transporte, envíos para bodegas, almacenamientos, para restaurantes, bodegas que tengan que ver con el alimento. Bueno, hablemos un poquito de la adecuada manipulación de alimentos. Bueno, la adecuada manipulación de alimentos se debe de aplicar en todos los lugares donde se manipula alimentos. Por ejemplo, restaurantes, charcuterías, panaderías, cafeterías, en los supermercados. Entonces, es la forma adecuada de cómo usted debe de manipular el alimento. Primero, debemos de tener una higiene locativa donde se van a procesar, a elaborar, a preparar y a almacenar los alimentos. Yo primero debo desinfectar, primero debo de hacer un barrido, o sea, limpiar y desinfectar, lavar, trapear, antes de empezar a hacer la labor. Y fuera de eso, si voy a hacer una preparación de alimentos, debo de desinfectar. Es importantísima la desinfección en los alimentos. Si vamos a desinfectar, vamos a preparar una ensalada, debemos de desinfectar la ensalada. Hay los parámetros adecuados para hacer las dosis adecuadas para yo poder desinfectar el alimento. Por ejemplo, sí. Bueno, y hablando un poquito acerca de la preparación, yo soy una de las que no sé si es bueno o es malo hacerlo, pero por ejemplo el pollo cuando está en la nevera yo lo saco, pongo a hervir el agua y automáticamente lo echo a la olla, ¿cierto? Pero no sé si eso de pronto puede ser algo como contraproducente. Claro, uno cuando va a descongelar un pollo que está en congelación lo debe bajar a la refrigeración. ¿Para qué? Para que el proceso de cadena de frío se empiece a descongelar uniformemente para evitar un choque de temperatura. Nosotros no podemos coger un pollo congelado y someterlo a agua caliente. ¿Por qué? Porque la proliferación de microorganismos invaden inmediatamente el alimento, entonces se pueden presentar intoxicaciones alimentarias. Entonces yo debo de bajar el pollo, dejarlo que se descongele y ya hacer la preparación adecuada. Bueno, y en otros aspectos, en otros casos, por ejemplo en la ensalada, ¿cómo debemos de realizar la preparación de la ensalada? Bueno, la ensalada debe de tener un proceso en el cual yo voy a utilizar, en las casas utilizan de pronto el repollo o utilizan de pronto la lechuga. Entonces, ¿qué hago? En 1 litro de agua, cojo 5 centímetros de hipoclorito o vinagre blanco, lo echo ahí y sumerjo ya sea el repollo o la lechuga y la dejo por ahí de 2 a 5 minuticos. ¿Para qué? Para inhibir bacterias y desinfectar y hacer una higiene sanitaria de ese alimento. Ya cuando haya pasado el proceso de los 2 o 3 minuticos, ya la retiro, la juago
y procedo a utilizar tablas acrílicas, no tablas de madera porque produce humedad. Entonces, con el cuchillo hago el proceso de picado, ya la separo, la echo en una coquita con agua para que ella ya quede más sueltecita y ya lavo lo que es el cuchillo otra vez y la tablita para ya empezar a rallar lo que es la zanahoria. Ya la pongo aparte. Ya obviamente también debe desinfectar lo que es la zanahoria, el tomate, la cebolla y son en unos procesos de 2 a 3 minuticos. Se pueden dejar todas estas verduras, el tomate, la zanahoria, la cebolla, la remolacha, lo que usted utilice. Todos estos alimentos deben de pasar por un proceso de limpieza y desinfección para evitar ¿qué? Proliferación de microorganismos y posibles infecciones alimentarias, ¿cierto? Entonces hacemos, ese proceso. Vale. Y ya cuando tenemos todo eso, ya desinfectado y ya seleccionado y lavando constantemente el cuchillo y la tablita, ya podemos mezclar toda la verdura y no hay un riesgo de salubridad pública, o sea, no hay un riesgo de que la persona se pueda intoxicar en el momento de consumirse la ensalada. Bueno, y en otro tipo de preparaciones también, por ejemplo en la carne, no sé cómo se debe de realizar la correcta manipulación del alimento. O no sé, por ejemplo en el caso de los huevos, si tienen una postura que sea correcta, o no sé si hay otros productos que tengan otros requerimientos y que de pronto nosotros como tal no sepamos o no tengamos como el conocimiento. Háblenos un poquito acerca de esto. Bueno, por ejemplo, en la cuestión de las carnes es un proceso algo delicado. Por ejemplo, nosotros acostumbramos, o las familias, o las mamás, las abuelas, acostumbran a lavar la carne. O sea, dependiendo, si la carne de pronto se cayó o de pronto llegó con mucha tierra o algo, se le da una jugadita, pero simplemente como para quitarle esas partículas que de pronto pueden ser dañinas para el consumo. La carne no se debe salar ni se debe aliñar, la carne se debe de guardar, seleccionar y partirla pues en los pedazos que lo vayan a partir y guardarlos en bolsita plástica transparente y seleccionarlas y colocarlas en la refrigeración o también en el congelador. Entonces cuando yo vaya a preparar una carne, porque tengo que dejar que la carne tenga su proceso de maduración. Cuando nosotros tenemos el proceso de rigor mortem y post mortem, que es en el beneficiario de carne, donde yo miro la res en pie y ya se hace el sacrificio, nosotros en el momento de sacrificarla, la canal queda contraída, o sea, queda como un tronco. Entonces ahí lo que son las enzimas, las proteínas y vitaminas de la carne se inhiben. Entonces nosotros siempre compramos la carne recién sacrificado el animal y ahí mismo la consumimos. No, hay que dejar que la carne tenga un proceso de maduración de 1, 2, 3, 4 días para que recupere nitritos, enzimas, proteínas y ya sea, y los jugos, suelte los jugos para que pueda usted consumirse una carne buena con sus jugos y que sepa agradable, a que no le sepa a nada que es un tronco. Entonces cuando yo voy a preparar la carne, la debo deseleccionar, prepararla 10 minuticos o 15 minuticos, si le voy a echar aliñitos y la sal, y la dejo ahí y a los 10 minuticos, 15 minuticos la empiezo a preparar para el consumo. Bueno, usted nos contaba ahorita que, por ejemplo, en el caso de la carne no se le debe de aliñar ni tampoco echar ese tipo de preparaciones. ¿Por qué? ¿Qué afectaciones trae? ¿Por qué? Porque primero la sal absorbe todos los nitritos de la carne y la hemoglobina, que es el color rojito que le da y el sabor, ¿cierto? Entonces queda un alimento seco. Como usted comienza un alimento seco, entonces no tiene ningún sabor. Los jugos que suelta se pierden. Y también el aliño absorbe. Entonces no queda la carne así jugosita ni fresquita, sino que antes de que usted se la consuma, organícela en una bandejita con los aliñitos y ya después la prepara, para que no pierda pues el valor nutricional que tiene y las proteínas tan importantes que tiene la carne, que tiene 12 proteínas, que es el alimento más completo en vitaminas, proteínas y enzimas. Bueno, y hablando acerca específicamente de la carne, hay muchos niños que en este momento tienen como un problema en consumir la carne y muchas madres de familia dicen, no, es que se la debe de comer, es que eso tiene las vitaminas o los nutrientes necesarios. ¿Realmente existe otro tipo de alimentos que puedan suplir la carne o 100% la carne es esencial para el crecimiento de los niños? Claro que sí, hay como dos alimentos muy importantes o varios alimentos que son el frijol, el arroz, la lenteja, garbanzos, que tienen cada una los 6
6 vitaminas y 6 vitaminas. Entonces, al juntar el arroz con la lenteja, forma la proteína de la carne. O sea que puede tranquilamente, ahí puede reemplazar la proteína de la carne. Y de pronto el niño que no le gusta la carne, obviamente, pues bueno, entre menos coma carne, más ligero se envejece, ¿no? Pero obviamente es necesario comer la carne, pero no tan, pues como tan exagerada, ¿no? Pero sí se puede reemplazar por el arroz con la lenteja, el frijol con la lenteja o con el garbanzo, porque tiene las propiedades que tiene las proteínas de la carne. Entonces puede tranquilamente consumirse esa proteína, ese alimento que le va a reemplazar la proteína de la carne. Bueno, y hablando un poquito acerca de la preparación de alimentos, no sé, en un momento llegó un rumor y decía que las sopas para los niños era esencial. Hace tiempo atrás decían, cómase toda la sopita, que con esta sopita usted va a quedar lleno, tiene todos los nutrientes. Entonces las mamás preparaban la sopita y se las daban a los niños. Pero hoy día nos dicen que no, que la sopa no es como tan importante. Cuéntenos un poquito, Adriana, acerca de eso. A ver, de todas maneras, todos los alimentos que entran en la canasta familiar son importantes. Uno de los alimentos más importantes es el desayuno, que es con el que usted pues empieza a hacer sus labores y es donde usted tiene que empezar a consumirse lo que es los lácteos, el queso, el huevo, ¿cierto? Que son alimentos tan importantes, ricos en mucha proteína y en mucha vitamina. La sopa también juega un papel importante en el organismo, obviamente es importante dependiendo de la sopa que usted haga, porque si usted hace una sopita de verdura, o hace una sopita de plátano, o hace una sopita de fideos, le está proporcionando al niño unos nutrientes y unas vitaminas que él necesita para su desarrollo. Obviamente todo alimento es necesario para el organismo, pero que no es esencial. Sí, todos los alimentos son esenciales. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta la sopa, hay gente que no le gusta el frijol, hay gente que no le gusta el arroz. Entonces hay una idea que dicen que si come arroz engorda, es que el arroz es un cereal, dependiendo de la cantidad que usted coma, pues que el arroz no engorda, sino que el arroz es un cereal, el cual usted se puede consumir. Claro que si usted se va a sentar a comerse 2 ollas, pues obvio, va a dejar pues un efecto en su organismo, pero el arroz en cantidades proporcionales es necesario para el organismo. Lo que pasa es que nosotros como colombianos no sabemos comer, no sabemos consumir. Nos gusta toda la grasa, nos gusta todos los carbohidratos, no tenemos nada de proteína, no tenemos casi proteína, no tenemos casi verduras, que los niños son difíciles como para que consuman la verdurita y la fruta, que es tan necesaria dentro de un plato, dentro del plato que usted se va a consumir. Referente, por ejemplo, al huevo. Dependiendo de la incubación del huevo, hay que tener una posición del huevo. El huevo, primero que todo, no se mete a la nevera, ni se congela. ¿Por qué? Porque se capsula, o sea, la albumina se capsula y queda, pues como acá de cuenta la carne, que queda como algo quieto ahí que no. El huevo se debe colocar en una parte donde le entre aire, puede ser encima de la nevera. Se puede colocar, si lo dejan en una canasta, en la misma canastica donde llega el huevo, que tiene que tener una posición. No es que el huevo tiene como las punticas así al ladito y redondito. Donde están las punticas debe quedar así paradito. ¿Sí? ¿Para qué? Para la misma protección del huevo y no se vaya a caer, no se vaya a totear. Y por medio de la cáscara, la protección de la cáscara, que no se le vaya a meter ningún vector, ningún bichito para la protección del huevo. Bueno, y hablando un poquito acerca de aquellos alimentos, la protección y el lugar que se les debe dar, hablemos un poquito de los cereales, que ahorita lo mencionó. ¿Cómo debe de ser la organización en cuanto a los cereales? Bueno, lo que pasa es que los alimentos se clasifican en varias cosas, se clasifican en perecederos, no perecederos y semiperecederos, okay. ¿Cierto? Entonces, los no perecederos son los alimentos que entran dentro de esa rama, que es los granos, los frijoles, la pasta, el aceite, azúcar, sal, café, donde esos alimentos duran y que tenemos que saber dónde los almacenamos. ¿Para qué? Para evitar el deterioro, contaminación del mismo alimento. También están los alimentos semiperecederos, que son las frutas, verduras, dentro de los no perecederos también entran lo que son los confites, chocolatinas y todo eso, ¿cierto? Los semiperecederos, y también está lo que son la repostería, la parva, el pan, las galletas, ¿cierto? Que tienen una vida útil un poquito más larguita, o sea, la fecha de vencimiento del alimento tiene más durabilidad. Los que sí son perecederos son los que tienen que ver con los lácteos y sus derivados lácteos, que es el quesito, la leche, el yogur, ¿cierto? Y también lo que son las proteínas, que es el pollo, la carne y el pescado. Y el huevo,
que son alimentos que son perecederos y también alimentos que yo preparo y guardo y que no sé almacenar, ya cocidos, también se vuelven alimentos perecederos, por eso tengo que hacerle un excelente almacenamiento a ese alimento que yo preparé y que al otro día pues me lo voy a consumir. Entonces tiene que tener un proceso de una temperatura que me ayude a que los microorganismos no invadan ese producto y saber dónde almaceno los alimentos. Listo, entonces hablemos un poquito acerca de esto, del almacenamiento que se le debe dar a los alimentos. A los alimentos. Profundicemos en esto entonces. Bueno, empecemos, digamos, por ejemplo, en un supermercado, ¿sí? Porque obviamente todos nosotros vamos a comprar el mercado al supermercado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La bodega. La bodega es el ítem más calificado que se hace cuando se hace un control de saneamiento. Cuando alguien va a hacerle un control de saneamiento, es la bodega. ¿Por qué? Porque la bodega debe tener un flujo secuencial, donde a mí me está indicando en qué lugar está ubicado determinada materia prima o determinado alimento. Por ejemplo, el arroz, aquí está el arroz, aquí está el maíz, aquí están las papas, aquí están los detergentes, aquí está la carne, aquí está almacenando pues en cavas o en enfriadores, está almacenando el pescado, las carnes frías. Entonces la bodega debe tener un flujo secuencial donde a mí me indique dónde están todos los alimentos y tratar de que esa bodega esté limpia, desinfectada y que no esté, digamos que si tienen estanterías, cuando uno tiene una estantería o tiene cajones para almacenar los alimentos, tienen que estar retiraditas a 5 centímetros de la pared para evitar que no haya humedad y que no empiece a producir hongos en el producto, en el alimento. Bueno, y estas estanterías pueden ser metálicas, pueden ser de madera, ¿cómo puede Obviamente se recomienda que sean metálicas, de acero inoxidable, porque es que la madera de por sí siempre produce mucha humedad. Entonces, entre más cosas tengamos de acero inoxidable, más protección va a tener el alimento, ¿cierto? Es como cuando tenemos que hacer la rotación a la materia prima. Hay materia prima que vence muy ligero, entonces hay que sacarla para que esa se vaya rápido, salga del mercado rápido y mirar siempre que vamos a mercar, los padres de familia, las mamás, los que sea, mirar la fecha de vencimiento. Hay gente que no mira la fecha de vencimiento, hay gente que no se fija cuándo vence un producto, ¿sí? Si por ejemplo usted se fue y se compró un yogur hoy y hoy estamos a 3 de octubre, consúmaselo hasta hoy. Hoy se lo puede consumir, porque hoy es donde vence. Ya mañana, ya es responsabilidad suya si se somete a una intoxicación alimentaria, ¿cierto? Entonces es importantísimo que miremos la fecha de vencimiento del producto y también la elaboración del producto, la fecha de la elaboración del producto. Ok, hablando de la fecha de vencimiento es algo muy importante porque en la mayoría de los casos compramos, no vemos la fecha de vencimiento o si la vemos digo, ay sí, hoy es 3 de octubre, bueno, se venció hoy. No, pero eso tiene 10 días más, eso tiene 15 días más, me lo va a tomar, ve, sabe hasta bueno. Y yo que lo iba a botar, ¿cierto? Muchos televidentes piensan eso y es como que no puedo botar la comida, que empezar a botar la comida, pero realmente es importante, como usted nos lo mencionaba ahorita, Adriana, porque esto se puede presentar para posibles intoxicaciones y eso es lo que realmente no buscamos y no queremos. Bueno, hablemos un poquito también de la panela. Yo creo que la panela es la que más se consume acá. ¿En el municipio? En el municipio, sí, igual que la arepa. Ajá. Pero hablando de la panela tiene mucho azúcar. ¿Cómo es la organización o la preparación que se le debe dar, por ejemplo, al aguapanela? Por ejemplo, la panela para darle más durabilidad, se le adiciona un aditivo que se llama clarol, ¿sí? Entonces, entre más oscura sea la panela, es más natural, ¿cierto? Y entre más clara sea la panela es porque tiene ese aditivo de clarol, ¿cierto? Para que dure más la panelita. Entonces la panela usted sabe que se hace de la caña, ¿cierto? Sí. Y a la panela no se le adiciona azúcar. Es dependiendo de la caña, o sea, la calidad, el sabor y el dulce que tenga la caña, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago un alimento que no tiene ningún aditivo, que ahí es donde se llaman los alimentos de inocuidad, o sea, un alimento inocuo. Un alimento inocuo es aquel que no tiene ningún aditivo, ningún conservante, saborizante, que haga que dure más ese producto. Entonces, de por sí la mayoría de la panela la hacen muy natural,
Entonces siempre cuando es oscurita es más natural, o sea, no tiene ningún aditivo. El clarol no es que sea dañino, no es que no sea malo, no, simplemente es para darle más durabilidad y protección a la panela. Y la panela es un alimento rico en muchas proteínas, muchas vitaminas, entonces también se debe de consumir, ¿cierto? Se debe consumir. Por ejemplo, al niño le dan el café con el aguapanela con leche, o que le dan el tinto con aguapanela, o que el café o café con aguapanela. Bueno, entonces todo ese alimento, toda esa panela, también tiene unos nutrientes importantísimos para el desarrollo y tiene un grado nutricional importante para la salud y el bienestar de los niños. No es dañina, pero ya la gente que le gusta pues la panela, pues, pero a la panela no se le adiciona azúcar, dependiendo de la caña, o sea, la calidad de azúcar que tenga la caña, porque es natural. Ok, y hablando acerca de estos aditivos que usted mencionaba ahorita, es muy curioso porque, por ejemplo, el aceite yo he visto que es uno más clarito que el otro, o sea, ¿qué tan dañino también puede ser el aceite? Bueno, el aceite entre más transparente sea, es mejor, más clarito. El aceite que es demasiadamente oscuro tiene aditivos y tiene, por ejemplo, como del aceite del pescado, ¿cierto? Que lo sacan del pescado y es más oscurito y puede haber más sedimentación. Entonces, cuando yo, por ejemplo, utilizo aceite y utilizo y frito y no cambio el aceite, no es que empieza a oler maluco porque, perdón, ya la sedimentación, las partículas que están compuestas por el aceite empiezan a degradarse y a producir malos olores. Entonces, cuando yo veo que ya un aceite está quemado, pues ya lo tengo que cambiar porque ya no me sirve, ya es dañino. Entonces, entre más clarito sea, es más seguro el aceite. Claro, pues que todo se pueda utilizar. No van a decir que no van a ir a comprar pues que está el oscuro, no, simplemente el que es oscuro le dan un buen manejo de que no se vaya a saturar y se vaya a volver más negro, a recalentar y a ese olor, sino que se debe de cambiar el aceite para que no vaya a ser dañino para el organismo. Ok. Bueno, Adri, nosotros acá en Signos Vitales tenemos un espacio que se llama Cultura Médica y es una consulta rápida relacionada a aquellas preguntas o inquietudes que generan los televidentes en cuanto al tema. Iniciamos con, considera que los problemas alimenticios se pueden dar por una mala manipulación de los alimentos. Claro que sí, si yo por ejemplo no tengo una higiene, una limpieza y desinfección, no solamente en el negocio sino también en mi casa, porque en mi casa también está mi familia, entonces puedo generar una intoxicación alimentaria y hay intoxicaciones alimentarias que pueden ser mortales, o sea, uno se puede morir por una intoxicación alimentaria dependiendo del virus, la bacteria que haya presente en ese alimento. De pronto hay gente que no cree que, por ejemplo, los metales, las aretas, las argollas, los anillos, producen intoxicaciones alimentarias por metales, porque su calor corporal y fuera de eso el calor del fuego donde usted está preparando el alimento, uno suda y cae esa gotica allá, inmediatamente puede producir una intoxicación alimentaria por metales y que produce toxinas. Y una toxina es muy difícil quitarla. Se quita más fácil una intoxicación alimentaria que una toxina, porque la toxina se va hacia adentro y se mete en el intestino. Entonces da más lidia a uno como sacarlo. Y la gente, yo que tengo un dolor de estómago, tengo una parasitosis, mejor dicho, dependiendo del alimento. Y si yo no tengo higiene en el lugar donde yo estoy manipulando alimentos, tengo un riesgo muy grande, o sea, me puedo intoxicar. Usted comentaba algo muy importante que eran las arepas. ¿Cierto? Uno las arepas las ve muy bonitas en el empaque, sí. Pero las arepas cuando se les hacen muestras microbiológicas muestran otra faceta. Por ejemplo, presentan mesófilos, estafilococos, Escherichia coli. La Escherichia coli son las heces fecales. Es como cuando por eso que me decías que la importancia de la higiene en el alimento. Porque si yo utilizo la unidad sanitaria y yo no me lavo las manos y quedo impregnada de las heces fecales, ahí empieza la Escherichia coli, que es peligrosísima si a uno se le desarrolla dentro del organismo y acaba con los glóbulos rojos y con los glóbulos blancos. Es muy peligroso. Entonces, es muy importante que a los niños los enseñen a que cuando vayan al baño, a lavarse bien las manitos, ¿cierto? Entonces, la Escherichia coli se presenta en cualquier alimento. Por ejemplo, las arepas. A las arepas le echan aditivos para conservar los alimentos. Entonces a uno le gusta más comerse una arepa natural
que no va a tener adictivos. Si le echan un adictivo es para que se conserve más y dure más la arepita y usted la pueda comer. Pero ahora sacan unas arepas que si usted las baila calienta para unos cachos, entonces no se sabe cuál es la cantidad de aditivo que le están echando, porque entonces la arepa ya no queda blandita, sino que queda dependiendo del aditivo que le estén echando. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad que le estamos echando, porque es bueno que le echen el aditivo para la conservación de las arepas y duren más. Bueno, hablemos un poquito entonces, ya que hablamos de las arepas y de los riesgos que esto puede traer. Hablemos de cuáles son los errores más frecuentes a la hora de manipular los alimentos. La primera, la higiene, tanto personal, corporal y de la parte locativa donde usted va a manipular el alimento. Siempre que yo tengo, ya sea en mi casa o ya sea un negocio de arepas, de restaurantes, de charcutería, lo primero que tengo que hacer es, cuando inicio la labor, hacer la limpieza y desinfección del lugar. Y ya después, cuando termine de hacer todo eso y cuando vaya a cerrar, también debo hacer ese mismo proceso. ¿Para qué? Para inhibir microorganismos y bacterias. Fuera de eso, tengo que entrar a desinfectar los alimentos que yo voy a preparar. Si yo no desinfecto un alimento, voy a la nevera, cojo el repollo, cojo la lechuga, cojo el tomate, ni lo lavé, ni lo sometí a ese proceso de limpieza y desinfección para inhibir microorganismos, ¿qué pasa? Tengo un riesgo de que haya una bacteria. Tengo un riesgo de que haya un microorganismo o algo físico. Por ejemplo, en los alimentos se han encontrado en panaderías, se han encontrado en buñuelos, se han encontrado uñas, se han encontrado cosas de aretas, se han encontrado pelos. ¿Por qué? Porque no utilizamos los gorros adecuadamente, no nos recogemos el pelo. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener una calidad inocuidad en ese alimento y el cuidado de la higiene, limpieza y desinfección de ese alimento. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de esto que es la higiene y como que esos tipsitos prácticos que se les están dando a los televidentes, hablemos de las normativas que cobijan las buenas prácticas de manipulación. El decreto 3075 de la ley novena, derogado en la resolución 2674, que es la que ahora está exigiendo a todos los establecimientos abiertos al público donde se manejan alimentos, se procesan, se elaboran, se seleccionan para fábricas, para toda clase de alimentos, es muy estricta en que toda persona que manipule alimentos debe cumplir una normatividad, ¿sí? La debe cumplir ¿en qué sentido? Con el uniforme, ¿sí? Con la higiene personal, con la elaboración y preparación del alimento, que todo manipulador de alimentos no puede ni debe manipular con aretas, con anillos, con collares, con maquillaje, con perfumes, debe de tener el pelo totalmente recogido, protegido por una mallita y un gorro. El delantal los uniformes deben de ser siempre de color claro, blanco claro, de pantalón largo, zapato tapado, que me cubra bien el pie, porque yo tengo que proteger el alimento. Fuera de eso, el uniforme debe de estar acá, hasta acá. No de sisa, ni que tenga una sisa y me voy a colocar encima un delantal así de esos de plástico, no. La persona que manipula alimentos debe tener una ética laboral. Si hay un manipulador de alimentos, debe tener su ética laboral. ¿En qué sentido? En que tiene que cumplir la norma higiénico-sanitaria establecida en el 2674, ¿cierto? Porque si un manipulador de alimentos no cumple con esa norma, a mí no me sirve, porque yo tengo que proteger mi alimento, lo que usted me decía, y tengo que proteger la persona que me está consumiendo el alimento. Yo le tengo que garantizar un alimento seguro a esa persona que se está consumiendo ese alimento. Si yo no estoy dando un alimento seguro, hay un riesgo de que esa persona se me puede contaminar. ¿En qué? En la preparación y elaboración del alimento, o también en la parte locativa que yo no desinfecté y no limpié. O sea, por toda parte estamos rodeados de microbios y bacterias por los cuales nos podemos, un virus, se me transmitió un microorganismo, un mesófilo, un estafilococo. La niña que fue a manipular no se lavó las manos, entonces cogió el platico, cogió el alimento. Por eso es tan importante utilizar las pinzas cuando yo voy a despachar un alimento y que estén desinfectadas, para evitar una proliferación de microorganismos y cuidar la salubridad pública, no tener un riesgo. Bueno, Adriana, usted nos hablaba acerca de los delantales, que los delantales deben ser como de un color claro. ¿Por qué precisamente claro? Porque la norma es muy clara con eso, debe de ser claro. Porque si usted se va con un oscuro negro o azul oscuro, mijita,
Así se van 2 o 3 veces y no lo lavan y ahí está la mugre impregnada, entonces el microorganismo impregnado, entonces no se puede. Debe ser, por norma y por ley, debe ser un color claro. O sea, ya la institución o el negocio que vaya a hacer su estilo, el estilo que vaya a escoger, lo coge con su logo de la empresa, pero debe ser color claro. Debe ser un color claro. Siempre debemos de tirar a utilizar un color claro, porque es la norma la que lo indica y es por prevención, por calidad, por inocuidad, por evitar contaminación, por prestar un buen servicio. Entonces yo tengo que cumplir esa normatividad. Y es difícil, acá es difícil que la gente cumpla con eso. O sea, son muy difíciles para cumplir, porque no nos gusta cumplir normas. No nos gusta obedecer, no nos gusta, qué pereza eso para qué, pues la leña mata todo, no, el calor mata todo, no. Cuando yo tengo una ética profesional, tengo responsabilidad y quiero mi trabajo y quiero el sitio de trabajo, yo debo de responder ante mí como persona y ante el usuario que viene donde mí a que yo vaya a consumir un alimento, que yo le estoy diciendo, yo a usted le estoy brindando un alimento seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada más agradable que a uno lo atiende una persona bien presentada, que hay veces lo atiende uno personas que como los escupe de la cama así se fueron a trabajar, entonces no dan como buena imagen y no le damos buena imagen a la empresa. O también la gente que atiende mal la persona, o sea, con sus genios y sus cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta todos estos parámetros para ayudar a una buena atención y entregar una calidad, inocuidad de un alimento. Bueno, y a todas estas, ahorita no quiero dejar escapar esta oportunidad para hablar acerca de los vegetales que usted nos mencionaba ahorita, porque precisamente muchos televidentes lo que hacen es, no, si yo lavo los vegetales, les estoy quitando las propiedades, les estoy quitando los nutrientes, o si por ejemplo necesito los vegetales para realizar una sopa, no los puedo lavar porque se supone que en la cocción se están eliminando todas aquellas bacterias. Entonces, no sé si esto puedan ser mitos, puedan ser rumores, o qué puede suceder. Sí, a veces más que todo son como mitos, no, porque es que al principio hablábamos de la importancia de la desinfección y limpieza del alimento, de la verdura. Por eso yo someto las verduras en 1 lítrico de agua con 5 centímetros de hipoclorito o vinagre para simplemente inhibirle los microorganismos o bacterias que pueda tener, pero no es que se pierdan las propiedades de los alimentos, no. Por ejemplo, la zanahoria es que no le quite la cáscara, es que hay que quitar cuando viene negrita, como que viene, entonces simplemente como quitarle, es como la papa criolla, que la papa criolla no se pela, pero sí le quita esas cositas negritas que se le deben de quitar, ¿cierto? No es porque vaya a perder las propiedades nutricionales, no, sino que aquí hay que proteger el alimento. ¿Con qué? Con la limpieza y desinfección. ¿Para qué? Para que sus nutrientes y proteínas no se vayan a contaminar con microbios o bacterias que pueden estar latentes dentro del área donde yo voy a manipular alimentos. No, el alimento, cualquiera que sea, se debe desinfectar. Obviamente lo que yo les explicaba, que la carne no se lava, dependiendo si es que se le cayó o alguna cosa, pero la carne no, ¿cierto? El pollo también dependiendo cómo llegue, que si llegó sucio, alguna cosa, pues le da una jugadita, pero lo que son la carne, los huevos no se lavan, los huevos se limpian. Bueno, eso es algo muy curioso porque de eso sí veía mucho y era muy común que yo veía que lavaban los huevos y era, pero ¿por qué se lavan los huevos si realmente tiene como esa protección? Claro, la cáscara. Cierto, claro, sí. Sí. No, los huevos no se lavan, sino que el huevo con un pañito limpio, que usted los vea que están untados del estiércol, está sucio, lo limpia. Lo limpia y lo acomoda, ¿cierto? Si usted le quiere hacer un proceso de desinfección al huevo, si usted quiere, lo mete también 2 minuticos en agua con hipoclorito y lo saca y lo seca. Pero lo más natural es que se limpie. Pero no es que va a limpiar el huevo, 50 o 30 huevos con el mismo trapo sucio. No, sino que usted va limpiando, puede ser con esos pañitos que están saliendo para uno limpiar, los puede limpiar y ya los coloca. Si usted los quiere someter a agüita o algo, lo puede hacer. Pero la mejor protección, porque es que él ya tiene la cascarita que protege el huevo. Listo, Adri. Nosotros acá en Signos Vitales tenemos un espacio que se llama Glosario Médico. Entonces le vamos a dar paso a este. La intoxicación alimentaria es un tipo de enfermedad que se transmite por los alimentos. Es una afección que las personas contraen a partir de algo que comieron o bebieron. La causa son gérmenes u otros elementos dañinos
que se encuentran en los alimentos o las bebidas. Los síntomas de la intoxicación alimentaria a menudo son malestar estomacal, diarrea y vómitos. Los síntomas generalmente se presentan varias horas o días después de comer el alimento en cuestión. Bueno, Adri, toda esta información considera la intoxicación alimentaria es un tipo de enfermedad que se transmite por los alimentos. Es una afección que las personas contraen a partir de algo que comieron o bebieron. La causa son gérmenes u otros elementos dañinos que se encuentran en los alimentos o las bebidas. Los síntomas de la intoxicación alimentaria a menudo son malestar estomacal, diarrea y vómitos. Los síntomas generalmente se presentan varias horas o días después de comer el alimento en cuestión. Creo que ha sido de vital importancia para mí y para los televidentes, como para que llevemos a cabo un plan alimenticio adecuado con las buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Porque no es solamente en los establecimientos de comercio donde es como tan esencial estas prácticas, sino también desde casa. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y por brindarnos toda esta información. Con mucho gusto a ustedes, muchas gracias por la invitación y ojalá pues a los televidentes les haya gustado la información y que lo pongan en práctica porque es para la salud de todos nosotros y de toda nuestra familia. Esperamos pues que hayan quedado pues satisfechos con la información y a ustedes muchas gracias y un buen día, muchas gracias y a ustedes también. Muchas gracias, Adri. Bueno, queridos televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros en este espacio de Signos Vitales. Nos vemos en otra oportunidad.